kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichi. Bienvenidos al programa La Tulpa. Nuevamente salimos al aire. Hoy estaremos conversando con Manaí Cobi, quien es artista quichua cotacacheña. Con ella estaremos hablando sobre perspectivas de género, identidad y representación de las mujeres quichuas en el arte. Bienvenida, Manaí. Dinos, Manaí, ¿cuándo nace esta llamita, este fuego, ¿no? En tu niñez o en tu adolescencia, no sé, de entrarte en el arte? Siempre me gustó pintar. Desde niña me gustó pintar. Yo tengo una foto en la que lleno pues las paredes de la casa donde vivíamos con mis cuadros, con mis pinturas. Pero de ahí ya cuando entré al colegio ya dejé la pintura un poco. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó, pero yo dejé de pintar esa época. Ya los últimos años del colegio volví a retomar porque tomé un curso de nuevo. Entonces ahí retomé la pintura, pues mi familia vio siempre que me gustó mi pasión por la pintura. Entonces de ahí ya me tocó la universidad, ¿no? Mi papá, como me preguntó, no pienso seguir algo relacionado al arte. Entonces ahí ya vi la malla, ¿no? Y me gustó, me pareció interesante y desde ahí pues ya decidí seguir artes visuales. Mi familia siempre me ha apoyado y eso ha sido algo bonito. Es lamentable cuando escucho, yo he tenido casos de compañeras que dicen, no, sabes que mi familia no me apoyó. ¿Y por qué no te apoyé? Porque claro, ven y lamentablemente, ¿no? El arte es una carrera y que no es rentable, ¿no? Entonces solo ven como carreras rentables, ¿no? Como para que sigan sus hijos, hijas, ¿no? ¿En qué te enfocas más cuando realizas tus obras? Bueno, la verdad es que el arte me ha permitido a mí acercarme sobre todo a mi identidad y a mi cultura. Entonces, cuando yo ingresé a la carrera, ¿no? Primeramente yo me enfoqué en rostros, sobre todo de mujeres indígenas, ¿no? Pero que me transmitieran ternura y que me transmitieran sabiduría, ¿no? Que en muchos casos yo conozco algunas mujeres, en otros casos no. Pero yo básicamente me he interesado reflejar en mis instalaciones y en mi pintura lo que implica ser mujer y ser mujer quichua en la actualidad, ¿no? Los debates que giran alrededor de ese tema. Entonces, básicamente mis instalaciones, mi arte habla y dialoga sobre ese tema. ¿Cómo has visto ese mundo? ¿Ha habido esa aceptación de que desde el género también y desde la identidad quichua ha habido esa apertura para que se pueda visibilizar tu arte tranquilamente? ¿O cómo has sentido eso? Bueno, yo formé parte de un colectivo que se llama Colectivo Sumac-Ruray, que es un colectivo de artistas de pueblos y nacionalidades, ¿no? Quichuas, y que se integró en el 2011. Yo no me sentía como mi discurso tan aparte, ¿no? Porque yo veía que dialogaba con el discurso que mis compañeros estaban planteando, ¿no? Pues muchos hablan de la ritualidad, otros hablan de la dualidad, ¿no? De la dualidad que existe en los pueblos, o sea, como un principio que existe en los pueblos y nacionalidades indígenas, quichuas, ¿no? Entonces fue bonito porque yo de alguna forma dialogaba con sus discursos, con sus propuestas. Llegabas como a ese sentido de entendimiento entre las partes. Entonces en ese aspecto yo no me sentí sola cuando exponía, ¿no? Pero claro, era la única mujer. Ahora pues ha sido muy bonito encontrar a algunas mujeres, ¿no? Que ya
también se dedican a esta práctica artística, ¿no? Allí hay algunas mujeres, ¿no? ¿Para ti ha sido fácil ir con este arte, compartir con las personas? ¿De pronto ha habido rechazo en alguna situación o has sentido de pronto eso? Porque justamente tus obras están dedicadas con género y con la identidad que somos quichuas, ¿no? A ver, primero que yo creo que es el combate con una misma, ¿no? Eso es primero, porque, claro, al inicio a mí, personalmente, ¿no? Yo digo así, me daba miedo compartir mis pinturas, entonces yo dije, como que tienes que abandonar ese miedo, porque como todo, ¿no? Hay gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar, ¿no? Entonces, pero lo importante es que a ti te guste, que tú te sientas cómoda, ames lo que haces, ¿no? Entonces, de ahí yo dije, ya, empecé por mis redes personales, ¿no? Por mi red, ¿no? Por mi Facebook. Y luego como vi que tenía como buena acogida, ¿no? Mis pinturas, entonces yo dije, bueno, yo puedo hacer, ahora ya puedo hacer una página, porque mi intención era que la gente conozca al inicio que yo pinto, ¿no? O sea, si no conoce la gente que tú te dedicas al arte, entonces no te puede pedir, ¿no? Entonces esa era mi intención. Y así comencé. Más adelante ya empezaste de pronto a hacer muestras. Sí, o sea, bueno, yo empecé con las muestras colectivas, con el colectivo Sumarrure, ahí empezamos, y ahí fue que yo conocí a algunos artistas que solo conocía por, yo qué sé, por Facebook, ¿no? Pero no los conocía personalmente, ¿no? Siempre digo esto, ¿no? Si hubiéramos trabajado individualmente, no hubiéramos tenido los espacios que ahora tenemos, ¿no? Entonces trabajamos colectivamente y así de a poquito pudimos ocupar espacios que antes no estaban, ¿no? Sobre todo galerías formales, ¿no? Entonces, bueno, nuestra primera exposición en Quito fue en el Chaupi. Y luego de eso nos invitaron también a exponer en otras galerías ya más formales de Quito, como el Arte Actual. Nos invitaron también a exponer en Cuenca. Luego y eso ya personalmente me han invitado pues a exponer en galerías ya formales de Quito, ¿no? Como son el Centro Cultural Metropolitano, el CAC, ¿no? El Centro de Arte Contemporáneo. Ahora, dentro de todas estas exposiciones, ¿no? ¿Tú siempre te has centrado en la identidad? Sí, porque a mí me ha parecido importante reflexionar sobre lo que implica, uno, ser mujer y ser mujer quichua, ¿no? Claro, el arte me ha permitido reencontrarme con mi identidad y ha sido bonito también porque en los primeros talleres me acuerdo, ¿no? Que nos hacían reflexiones sobre... Teníamos que hacer una reflexión sobre el yo, sobre el nosotros. Entonces, claro, ahí siempre salía mi identidad, ¿no? Como quichua, otavalo, cotacachi, ¿no? ¿Por qué enfocarse en la identidad? ¿Por qué es importante para ti enfocarse en la identidad con tus obras también? Porque yo creo que es importante también visibilizar, ¿no? Existen muchas propuestas artísticas, ¿no? La música, la poesía, pero yo creo que si formas parte de un pueblo, de una comunidad, es importante visibilizar toda la fortaleza, la sabiduría, los conocimientos, ¿no? Que existen dentro de esa comunidad y por eso es importante también, bueno, desde un punto personal también enfocarse en la identidad, ¿no? Y también visto desde el aspecto de género, ¿no? ¿También has realizado obras en reclamo a derechos de pronto? Bueno, ¿por qué empiezo a hablar de género? Porque, bueno, yo cuando estaba en la universidad, yo tuve una experiencia súper fea, ¿no? Sobre todo, pues después de una exposición en un taxi
casi fui violada. Entonces, después de eso como que yo me pregunté, ¿y por qué me tengo que enfrentar a esto, no? ¿Por qué? Entonces, como mujer, sobre todo. Entonces, de ahí nace también mis reflexiones, ¿no? En el arte, ¿no? El ser mujer y lo que implica ser mujer, pero sobre todo la fortaleza, ¿no? Que tenemos como mujeres quichuas. Creo que es importante hablar. ¿Cree usted que el feminismo se sincroniza con la forma de ser de la mujer quichua? Tal vez ha sentido que se produce un choque, sobre todo en las comunidades. Bueno, yo creo que lamentablemente en las comunidades todavía es difícil, ¿no? el pronunciar la palabra feminismo, pero yo creo que sí hay una lucha grande, ¿no? También desde las mujeres en las comunidades, ¿no? Poco a poco también han ido logrando ser parte y ser presidentas de los cabildos, ¿no? Que ese ya es un gran logro, ¿no? En las comunidades indígenas. Pero yo creo que se puede empatar, ¿no? Hay muchas cosas del feminismo que como mujeres podemos recalcar, ¿no? Y también por otro lado, el feminismo puede coger algunas cosas de las comunidades y la cosmovisión andina, ¿no? Para fortalecerse, ¿no? Complementarse. Y complementarse, también, ¿no? Justamente en este aspecto, ¿con qué otros artistas o otros colectivos te has sumado para luchar contra el patriarcado, diríamos, ¿no? Bueno, sí, o sea, la verdad también ha sido bonito porque las primeras que creyeron en mí, en mi propuesta artística, fueron mis compañeras también que formaban parte de colectivos feministas. Entonces también he podido involucrarme, ¿no? En esos colectivos y también me han invitado a que ilustre, a que forme parte de sus colectivos también. Entonces eso ha sido también bonito, ¿no? Porque, claro, creyeron en mí y eso se ve reflejado también a través del apoyo, ¿no? Que he tenido un apoyo desde esa parte, ¿no? Desde ese ámbito. Ahora, a través de tu experiencia en el recorrido que has tenido con los diferentes colectivos, ¿no? Tanto en este aspecto identitario, ¿has visto que existe apoyo de instituciones, digamos, del Estado, por ejemplo? ¿Hay apoyo para los artistas? Bueno, yo formo parte de dos colectivos, uno que es el colectivo Suma Ruray y otro que es el colectivo Guarmimuyo. Este colectivo pues nace de mujeres, artistas de pueblos y nacionales que nos convocamos por esa necesidad, ¿no? de exponer, ¿no? Imagínate, en el 2016 nosotras hicimos la primera exposición de mujeres artistas de pueblos y nacionalidades aquí en el Ecuador. Entonces imagínate, tuvo que pasar mucho tiempo para que eso pase, ¿no? Entonces, claro, del Estado, por ejemplo, sería muy bonito que no solo el Estado, sino en general, la sociedad en general, porque lamentablemente al arte lo ven como un hobby, ¿no? No como un trabajo, porque es un trabajo, implica un trabajo. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que romper, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? En la sociedad en general. Ha sido a partir del trabajo de algunos y algunas artistas, de una lucha constante porque se reconozca como un trabajo, que se reconozcan estas prácticas, otras prácticas también. Entonces que poco a poco ya, por ejemplo, ahora ya hay financiamientos para algunos proyectos culturales o artísticos, ¿no? Que antes no había. Muchas gracias por tus palabras, Manaí. De pronto, por último, ¿qué le dijeras a los artistas o mujeres quichuas igual que están iniciando en este arte, ¿no? Tus últimas palabritas. Que no se desanimen, que claro, al inicio es muy complicado, ¿no? O sea, en mi caso tuve que, o sea, fue todo un trabajo para que la gente conociera y pues me conociera y de ahí poder sobrevivir, ¿no? De esa práctica que tanto me gusta, ¿no?
pero yo creo que el arte tiene pues mucho que dar, ¿no? Mucho que darnos, entonces que no se desanimen, que es duro al inicio, pero que creo que tiene mucha fortaleza, ¿no? En las prácticas artísticas pueden generar muchas reflexiones, mucho, también es un lenguaje cargado de mucha simbología, de mucha espiritualidad. Entonces eso, les diría que no se desanimen. Muchas gracias a todos quienes nos han estado viendo en esta transmisión. Agradecemos a Manaí Coby por su presencia. Conmigo será hasta otra próxima oportunidad. Esto es La Tulpa. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.